C7, Derechos Humanos. Cuando hablamos de cuestiones laborales, creo que nos impacta a todos a nivel nacional. México tiene una cantidad de población que cada vez son más los que están buscando estas fuentes de empleo y es muy difícil para el sector privado y el sector público darle cabida, tanto así que se están creando, si usted lo escucha en los noticieros, una cantidad de esfuerzos por autoemplearse, por crear nuestras propias fuentes laborales. El día de hoy en C7 Derechos Humanos, que tener acceso al trabajo es uno de los grandes derechos que tiene la población mexicana, que tiene la población a nivel internacional, hablaremos precisamente de este tema. Y está con nosotros aquí en el estudio el director, él es el director general del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, el licenciado Francisco Javier Valderrama Bautista. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, y agradecerte desde luego la amable invitación que le haces a la Secretaría del Trabajo. Es verdad, ¿no? La gente cuando habla de cuestiones laborales, tanto aquel empresario que tiene la capacidad de crear estas fuentes de empleo, como aquel que es colaborador, pues siempre pasa como que un asunto de preocupación, ¿no? De si lo voy a perder, de si qué tipo de prestaciones tengo, de qué tipo de condiciones laborales son en las que debo de estar. Hay una preocupación latente. Fíjate que esa es normal, desde luego que en el estado de Jalisco si algo hemos hecho es, con la conducción del secretario del Trabajo, del licenciado Jesús Eduardo Almaguer, y por instrucciones desde luego del señor gobernador, del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, cómo garantizar la certeza jurídica para que Jalisco sea, particularmente el estado, en donde empiecen a llegar las inversiones, donde se recupere la confianza y la credibilidad de los inversionistas, para que con ello, desde luego, garantizándoles ese equilibrio que establece la propia ley laboral, respetando los derechos de los trabajadores, respetando los derechos de los empresarios, buscando ese equilibrio y esa armonía, desde luego que se generaran más y mejores empleos, como recientemente se acaba en este año. Fueron alrededor de 66,000 nuevos empleos que se generaron, y no solamente es buscar que se generen empleos porque se generen, sino buscar que se generen empleos dignos, es decir, que tengan un salario remunerador suficiente para el sustento de una familia. En eso hemos estado trabajando particularmente en la Secretaría del Trabajo. Para crear una fuente de empleo, vamos a hablar 3 salarios mínimos, 5, 10, 20, como le quiera llamar. Ustedes como Secretaría tienen que observar muy bien cómo están los índices macroeconómicos, cómo se está dirigiendo la política económica del país. Desde luego que es fundamental observar esa parte, y créeme que todas las dependencias, secretarías, desde el gobierno federal, gobierno estatal y en los municipios, estamos trabajando en equipo y en sincronía los 3 órdenes de gobierno para que desde luego, derivado de los análisis, veamos cómo, previo acuerdo entre los propios sindicatos, entre las empresas, cómo generen sus propios contratos colectivos de trabajo donde puedan garantizar buenos salarios, pero a través de potencializar la productividad en las empresas. Es decir, la política de los incrementos en los salarios tiene que ser en función de que nuestro país, particularmente el estado de Jalisco, seamos más productivos. Es decir, implica un cambio en la cultura laboral. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, por eso uno de los principales elementos donde se centró fue en un trabajo digno, pero beneficiando los factores de la productividad, para que a través de la productividad se lleguen esos beneficios compartidos, donde el patrón pueda obtener mayor ganancia, pero desde luego compartir mejores salarios al trabajador. Ese es el esquema, el espíritu elemental que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo vino a consagrar precisamente en esta reforma. ¿Qué hace la diferencia de Jalisco con otros estados? ¿Por qué somos punteros en creación de fuentes de empleo? Yo creo que una de esas metas que se ha propuesto el gobierno del estado es generar esa confianza en principio, es decir, mantener la estabilidad laboral. Y creo que ahí nuestro secretario, el licenciado Jesús Eduardo Almaguer, ha estado muy atento al diálogo abierto y franco con todos los sectores de la producción, empresas, sindicatos, con los propios trabajadores, para que de manera conjunta definamos las políticas que vayan encaminadas, no solamente a preservar los empleos, sino a generar empleos. Y eso es lo que nos ha tenido bastante ocupados, desde luego en la Secretaría, buscando los consensos con todas las cámaras que generan empleos, darles certeza. Si tú te fijas, uno de los problemas que tenía Jalisco era la impartición de la justicia laboral.
Durante mucho tiempo en Jalisco se abandonó la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde había abogados que tú te diste cuenta a través de los medios, cómo cerraron muchas fuentes de empleo a través de juicios, pues no sé si calificarlos de bien llevados o mal llevados, pero que finalmente a la hora de que les embargaban salarios caídos, los dejaban sin casita, sin tiendita, sin su tortillería, y eso finalmente representaba pues no solamente desconfianza e incertidumbre de los empresarios o de los generadores de empleo, sino que además generaba un conflicto de orden no solamente político, sino social y económico, que se reflejaba en la inestabilidad. ¿Ahora cómo es? Y en la injusticia. Hoy estamos trabajando de manera muy coordinada. Hoy se privilegia, por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, a través de las áreas como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, del área de conciliadores, se hace un filtro donde buscamos, pues ahora sí que privilegiar la conciliación, de tal forma que en un plan amistoso, amigable, el patrón y el trabajador se sienten y sus diferencias ahí se diriman. Y si se le debe algo al trabajador, que en forma inmediata y en presencia de los procuradores se haga el convenio respectivo o la liquidación, y en forma inmediata se ratifica dicho convenio, si es así, ante la Junta de Conciliación, y eso les da mayor certeza. El trabajador puede encontrar un empleo más rápido porque se libera de ese problema, se ahorra muchísimo dinero en horas hombres el Estado al estar que una audiencia, que ya entró la demanda, e incluso evitar actos de corrupción. Oiga, Y eso es importantísimo. En la Junta de déjeme Conciliación. preguntarle ahorita que dice, es que se resuelve tan rápido que la otra persona, el trabajador, puede ir inmediatamente a emplearse en otro lado. Así es. Yo conozco casos que todavía no, o sea, no es al 100%, supongo que están en el camino, pero esta persona tiene 6 meses peleando algo que según él le corresponde y no se emplea. Pero esa apreciación es cierta, ¿eh? O sea, los trabajadores tienen ciertos derechos establecidos en la ley, pero nosotros, digo, es una garantía constitucional de derecho de audiencia y defensa. Nosotros no podemos a priori prejuzgar, sino que cada uno tiene su derecho esencial para poder dirimir ahí la controversia, es decir, tiene que ser oído y vencido en juicio. Si el trabajador dice, oye, fui despedido injustificadamente y tengo derecho a 3 meses, salarios caídos, bla, 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 pues es cierto, tiene ese derecho elemental en la ley, pero el patrón también tiene derecho a ser oído y vencido. Entonces se tienen que someter al arbitraje en la conciliación, y desde luego si no el laudo que salga no les satisface a ninguna de las partes, pues tienen todavía el derecho al amparo. Y en el amparo a través de los tribunales colegiados ya les darán la razón jurídica a quien la tiene. Pero eso significa que nosotros procuramos que en una conciliación, como la moneda está en el aire, dicho en términos coloquiales, es decir, ni tú, vamos viendo, si fue un despido, procuramos, si ellos se convencen, tienes derecho a 3 meses, pues buscamos la forma en que si ellos dicen, no, pues sabes qué, ni tú ni yo, dame 1.5 meses, o 45 días en vez de 90 días de la indemnización. Y si llegan a ese acuerdo económico, hay quienes ofrecen 2 meses, hay quienes le dicen, te voy a dar el 100% de las prestaciones y lo que te corresponde, partes proporcionales, y según la negociación. Y ha habido muy buenas negociaciones, de tal forma que cuando te digo que el trabajador queda en libertad de encontrar un empleo, porque luego el trabajador tenía el temor fundado de que era boletinado, y eso le cerraba las puertas. Oye, es un trabajador conflictivo, no le den trabajo. Eso generaba también un problema social. Hoy no, hoy lo que estamos buscando a través de la conciliación es que se resuelvan los conflictos a través de la conciliación, y con eso prácticamente se quita de muchos problemas el patrón de estar yendo cada ratito a las audiencias, de estar gastando en abogados. El trabajador ya no gasta en abogado porque el servicio que se hace a través de la Procuraduría se presta un servicio con abogados altamente calificados y que además dan muy buenos rendimientos en el sentido jurídico para que sean bien defendidos y representados los trabajadores, y sin ningún costo. Si una persona está en una discusión porque según su apreciación ha sido despedido injustificadamente y han pasado esos 3 meses que por ley tiene derecho, ¿puede buscar trabajo y seguir peleando lo que necesita? Claro, pero se queda sujeto pues al proceso laboral en el juicio. Claro. Y eso pues obviamente con las reformas, acuérdate que otra de las reformas también que a los patrones les generaba incertidumbre y desconfianza es que a veces se sentían que injustamente se les condenaba a un juicio que duraba entre 5 hasta 10 años, eran 5 o 10 años que acumulaban salarios caídos, y eso acumulaba cantidades cuantiosas.
Sí, no, de salarios, no y decía el terminas patrón, oye, pagando. pues ¿cómo le voy a pagar una millonada Cierro al mi trabajador trabajo, mi negocio. si nunca trabajó conmigo, si fue despedido justificadamente, etcétera? Entonces, una vez que se lograba al final del juicio, a través del laudo se les condenaba y decían, pues es injusto. ¿Quién se iba a poner a generar una fuente de empleo con esas condiciones que no te daban ni la más mínima garantía ni certeza jurídica? Entonces, es lo que se está tratando de revertir con esta nueva reforma a la ley y desde luego con todas las acciones emprendidas en la Secretaría, ¿no? ¿Cuándo entró la ley del trabajo aprobada el año En pasado? diciembre del 2012, 13, perdón. Sí, 13, ¿verdad? 13. Así es. Bueno, vamos a platicar más el resto de la hora que nos queda, así que lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030-5307 y regresamos. C7. Derechos humanos. Bueno, vio el problema del que hablábamos hace un momento, que bueno, ya no se convierte en problema cuando las autoridades pues hacen su trabajo y que nosotros tenemos que estar vigilantes de que la autoridad lo haga. Para eso hay una Contraloría en el Estado. En caso de que una autoridad y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos no haga su chamba como la debe de hacer, usted inmediatamente se puede quejar también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Así es, correcto. Cualquier violación que cometamos en perjuicio de los ciudadanos, la ley así lo establece. Sí, de esta forma mejoramos todos. Hay otros asuntos que son más graves, a mí se me hacen mucho más graves, que es cuando los menores de edad los ponemos a trabajar. El año pasado hubo una detección bien importante de jornaleros, de estos niños que trabajan en el campo, en una situación de verdad que vivían unas bodegas frías, unos congeladores de concreto, y que esa era su forma de vida. Fíjate que el trabajo infantil es un problema de índole social en todo el mundo y desde luego México no es la excepción. Como país, déjame decirte que de los últimos estudios que la Secretaría del Trabajo junto con el INEGI en el módulo de trabajo infantil, según las estadísticas, ellos dicen que de los 29.3 niños, 29.3 millones de niños que fluctúan entre los 5, niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años de edad, de ese porcentaje de población, 2.5 millones aproximadamente realizan una actividad económica, es decir, que trabajan, indistintamente de la actividad a la que se dediquen, pero muchos de ellos están al margen de la ley, es decir, en condiciones insalubres, donde ponen en riesgo su vida, su salud, y que además es violatoria de sus derechos humanos, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué motivo? Porque uno de los derechos fundamentales que tienen es el de la educación. Y esto obedece a muchos problemas de orden económico, político, social, cultural. Cultural, ¿por qué? Porque cuando uno está niño los papás dicen, ay, hay que enseñarlo a trabajar desde niño para que se haga responsable, ¿no? Sí. Y obviamente la situación económica, si esa familia vive en condiciones precarias, pues desde luego que al niño lo mandan a trabajar, de qué, cómo, no sé, pero el niño llega y contribuye de manera pues relativamente poco, pero también contribuye para el sustento de la familia. Son ese tipo de problemas que finalmente forman parte de la cultura y desde luego de la situación económica del país. Es por ello que sí es un tema complicado, delicado. Déjame decirte que en la Secretaría del Trabajo, digo, hace que a medio año, el secretario junto con el presidente en Los Pinos sacaron el programa de México sin trabajo infantil. Desde luego la Secretaría del Trabajo en el Estado nos sumamos a ese proyecto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, el Estado tiene la obligación invariable de garantizar esos derechos fundamentales de los niños. Dice ahí el artículo 4, palabras más, palabras menos, que los niños y niñas el Estado tiene la obligación de garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, que es elemental. ¿Qué sucede? Y a la recreación, que eso es importante. El niño tiene derecho a divertirse para crecer en un desarrollo pleno e integral, física, emocional o psicológicamente. Si no tiene esas condiciones propias, desde luego ese niño, ¿en qué se va a convertir a mediano plazo? Si no tuvo la posibilidad de ir a la escuela, de cultivarse, pues seguramente ese niño va a ser un niño problema posterior en la sociedad. Y al rato los vemos ahí, si no delinquiendo, los vemos en el ocio y eso finalmente termina por generar otro problema de tipo social que a veces se convierte en más grave. Es por eso que tenemos que actuar de manera preventiva y correctiva a través de la Secretaría, que finalmente es obligación de esta autoridad
vigilar que se cumplan estrictamente los derechos laborales de los niños. Hay un capítulo exprofeso en la Ley Federal del Trabajo que reglamenta derechos y obligaciones tanto del patrón como del niño que va a trabajar. ¿De cuántos años estamos hablando? Mira, la edad mínima que tenía la Constitución era de 14 años y justamente por ahí de junio del año pasado se hizo la reforma al artículo 123, apartado A, en la fracción tercera, la edad mínima era de 14 años. Y si tú dices, oye, pues no hay congruencia porque en la Constitución decía que la educación básica era obligatoria. Y si un niño de 6 años de edad entra a la primaria, a los 6 años más, después, termina a 12. los 12, termina la primaria, y de los 12 a los 15 terminaría la secundaria. Ahí termina la educación básica Entonces, obligatoria. bajo esas condiciones, No puedes tener. pues era una incongruencia que el niño a los 14 ya pudiera. Es por eso que se modificó la Constitución y se adecuó a los 15 años de edad. De tal forma que hoy, de los 15 años a los 16, si los niños quieren trabajar solamente, y la ley así lo prevé, será con un permiso que soliciten los padres o los tutores o quien ejerza la patria potestad de los menores para que vayan ante la Dirección de Inspección del Trabajo, el área de Previsión Social, y que ahí se les dé ese permiso. Y obviamente la Secretaría calificará si es procedente o no, con una serie de requisitos: la identificación del papá, qué tipo de actividades va a desarrollar, en qué condiciones se prestaría el trabajo, un certificado médico importantísimo previo y después de y durante todo el tiempo que trabaje el menor. Entonces son situaciones que la ley exige para reglamentar y cuidar bien el derecho de los niños. ¿Y ahí también se habla sobre el tipo de trabajo? Sobre el tipo de trabajo, claro. Hay tratados de carácter internacional que finalmente también México ha suscrito esos convenios. Uno de esos convenios prácticamente es el convenio 182. En este convenio 182 se habla de que el gobierno de México se somete invariablemente a buscar erradicar por todas las políticas públicas necesarias a su alcance, a erradicar la esclavitud, las peores formas de esclavitud que se conocen y que son análogas, como la venta o trata de niños, que es un tema sumamente delicado, y que nada menos el día de ayer y a través de los medios hemos tenido una situación muy delicada aquí en el estado de Jalisco, el trabajo forzoso obligatorio, utilizarlos en conflictos armados como en otros países, aquí al menos no se ha dado todavía, la utilización de niños para la prostitución o producción de temas pornográficos, y todo trabajo que dañe la salud, la seguridad, la integridad de los niños y que atente contra su moral y buenas costumbres, son los trabajos que están completamente limitados y prohibidos para los niños. Eso es lo que tenemos que cuidar entre la infancia de nuestro país y los jaliscienses. Licenciado, perdón que lo contradiga, pero por ahí en estos estados como Michoacán y Guerrero, que bueno, no está sumado ahí Jalisco, pero con los conflictos que tienen en estos momentos con el crimen organizado, los niños los están capacitando ya en el uso de armas. Estamos viendo un deterioro completo de nuestro entorno, pues nuestra sociedad. Usted mencionaba hace un momento, el día de ayer, todos los vimos en los medios, ¿no? Una empresa coreana contrata aquí en la zona, en la ciudad de Zapopan, a más de 100 personas para su fábrica o la empresa para la que tienen que elaborar, en condiciones de explotación, en condiciones que permitieron las autoridades de migración, no las del trabajo, pero sí las de migración, detener a 4 de ellos, 4 de esos coreanos, y pues los van a tener que remitir a su país para que sean allá, obviamente deportados y castigados conforme a sus leyes, ¿no? Pero aquí en nuestro Jalisco, en nuestra ciudad, Zapopan, no podrán estar más. Entre esas personas hay menores de edad. Sí, es correcto, nos enteramos por los medios, pero déjame decirte que ese tema, digo, sin deslindarnos de la responsabilidad que tenemos, claro, finalmente es un tema que por la naturaleza propia de las actividades que desarrolla esa empresa, que es de la industria textilera, es del sector laboral federal. Por lo tanto, aquí quien tendrá conocimiento de primera mano y además toda la posibilidad de intervenir sería a través de la Secretaría Federal, que en este caso sería la Delegación Federal aquí en Jalisco, y desde luego a través de las autoridades federales, ¿no? Como el Instituto Nacional de Migración y todas las demás. Si te fijas, ya está metido ahí PGR haciendo las indagatorias. Sí, efectivamente, por lo que nos enteramos y por los testimonios que dan los propios trabajadores en los medios, claro que vivían en condiciones completamente fuera de las prestaciones mínimas de ley. Contra horas de trabajo. Así es, horas de trabajo
no les pagaban utilidades, no les pagaban horas extras, no les pagaban ni siquiera el derecho al seguro social. Entonces, sí es un problema grave y delicado, pero que para eso es importante que la ciudadanía nos ayude. En la Secretaría del Trabajo nos ayude a denunciar los hechos o dónde se están dando este tipo. ¿Dónde denunciamos? A ver. Directamente en la Secretaría del Trabajo, tenemos el domicilio ahí en Calzada de Las Palmas número 30, a un costado del Parque Agua Azul, y en forma inmediata a través del área de inspección iríamos de manera primero preventiva y después correctiva para ver si se encuentran menores de edad, si se les están violentando los derechos a los trabajadores, y bajo esas premisas empezar a aplicar la reglamentación correspondiente, al grado de que pueden llegar sanciones o multas económicas que van desde los 50 salarios mínimos hasta los 5,000 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de los temas. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que la ropa de esta marca de este parque infantil en Estados Unidos se hacía en Singapur o en la India, etcétera, con condiciones de explotación laboral tremendas, ¿no? Donde se les esclavizaba literalmente, ¿no? Nos tocó, está aquí, somos vecinos, fue en Zapopan, bajo esas condiciones que nosotros criticábamos y que pedíamos en las redes sociales no comprar tal marca de ropa porque estábamos fomentando. Claro. Está pasando lo mismo y está pasando aquí. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Gracias. C7, Derechos Humanos. Pues están llegando ya las llamadas y vamos a ir dándole salida, por supuesto. Lo que sí es la importancia de conservar nuestros empleos y buscar dónde emplearnos. Mucha gente dice, no, es que no encuentro un empleo de mi perfil, o es que yo no sé hacer eso y como que me da miedo, mejor no. La oportunidad de trabajo es un factor muy importante para estos índices de colocación, ¿no? Tanto quien lo genera como quien lo aprovecha. ¿Cómo estamos en Jalisco? ¿Cómo vamos? Mira, en Jalisco hay un área que es, en la Secretaría, es el Servicio Nacional del Empleo. Ellos, a través de diversos convenios con las entidades que generan empleo, las cámaras particularmente, con los sindicatos, buscan la forma de funcionar como agencia de colocación de empleos, de tal forma que el Servicio Nacional de Empleo, a través de las ferias, pone en la palestra todos los perfiles, todas las vacantes que se están solicitando. Obviamente, pues si reúnes el perfil, los requisitos que te piden, pues cubres una vacante, ¿no? A través de las Ferias Nacional del Empleo es como hemos logrado colocar a mucha gente a que tenga un empleo digno y decente. Sin embargo, déjame decirte que no solamente nos limitamos a eso, ¿eh? Hoy quiero decirte con agrado que el programa Mano con Mano, no sé si te acabas de enterar, que desde el año pasado, ¿no? Así es, desde el año pasado, y creo que fue algo muy atinado que están encabezando el maestro Jorge Aristóteles Sandoval como gobernador y el licenciado Eduardo Almaguer, junto con la licenciada Yolanda, que es la directora del Servicio Nacional del Empleo. Ese programa Mano con Mano es un parteaguas importante para el Estado de Jalisco. Ya a las familias o a los ciudadanos no hay que darles dinero gratis. Ya esas políticas asistencialistas se deben de erradicar, no va a haber presupuesto que alcance para estar regalando el dinero a la ciudadanía. Este programa es un parteaguas porque se le ayuda a la familia, se le ayuda al trabajador y además le aporta a él, a la ciudadanía, un servicio público importante. Hace unos días el gobernador y el secretario acaban de encabezar, donde hoy ya se habla de que a la ciudad se están mejorando los parques, se están mejorando las áreas comunes, las áreas de recreación, para que las familias nuevamente vuelvan a convivir y se empiece a identificar el barrio, que no se conviertan, o más bien dicho, que dejen de ser centros de vicio donde se reúnen los vagos, los ociosos. Hoy no, hoy se está remodelando, se están remozando las áreas para que la gente y las familias vuelvan otra vez a convivir. Y lo están haciendo. Y a través de ese empleo, déjame decirte que se le dio empleo a madres solteras, se le dio empleo a gente de la tercera edad incluso. Gente que ya después de los 45 años difícilmente se podía acomodar a trabajar. Hoy déjame decirte que aproximadamente 4,000 gentes lograron ese empleo, se acaba de refrendar ese proyecto y la gente está contenta porque la que era madre soltera
Hoy ya tiene el tiempo suficiente, trabajo en la mañana o en la tarde, dependiendo, y puedo estar al pendiente de mis hijos para poderlos llevar a la escuela. Y los vemos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero Y ¿cuándo muy se va chambeadores, a otras partes? Porque la cuestión del empleo no es solamente aquí. Digo, aquí se reúne la mayor cantidad de actividad económica, pero ¿qué pasa con el interior del Este fue un estado? parteaguas, por eso te decía, Jalisco fue pionero en esto. Creo que es un modelo de trabajo exitoso que puede funcionar en todo el país. Y bueno, en la medida en que esto está arrancando y funcionando, estamos buscando cómo perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque bien que mal, a la gente no se le ayuda, sino se le da una condición propia de empleo. ¿Y se con podrá medio replicar? turno. Esa es la intención. Si es exitoso, se tienen que replicar todas las políticas exitosas. Y yo la verdad, desde mi particular punto de vista, es un programa que ha sido muy exitoso. Por eso el gobernador, con los ahorros que se hacen del propio Ejecutivo, con ese dinero se logró implementar este servicio de empleo con mano, que la verdad se me hace de gran rentabilidad y utilidad para el estado de Jalisco y particularmente para los municipios, que es donde se está haciendo ese trabajo de remozamiento, de limpieza en ¿Cuánto ganan los municipios. Tengo entendido que fluctúan por ahí en 4,000 pesos, ¿Y pero es medio trabajan tiempo? solamente 4 horas diarias. ¿Habrá quienes se avienten un doble turno? Regularmente no, porque si no, eso que sería quitarle a otro ciudadano más ese beneficio, ¿no? La idea es de que fueran los 4,000 sin derecho a eso. Quiero Y además pensar son, que así por ejemplo, está. estas mujeres que tienen a sus hijos trabajando Sus y que pueden hijos dedicar la estudiando, mañana. Perdón, estudiando. Estudiando, sí, así es. Y creo que eso también es una aportación importante para la ciudadanía que ayuda incluso a erradicar el trabajo infantil. ¿Quién nos dice que una señora de 45 años que tiene un menor de edad, como no tenía empleo, pues a lo mejor el niño conseguía forma de ganar dinero trabajando? Hoy ese niño a lo mejor se dedica a estudiar, cumple con ese derecho el Estado y la madre tiene todo el tiempo para dedicarle la atención que debe de tener ese menor de edad, ¿no? Hay una política de austeridad que evita estos gastos excesivos por parte de la burocracia en el estado de Jalisco. ¿Esto le permite al Estado aplicar sus recursos en esta generación de empleo del nivel de que se trate? Pues yo creo que los hechos ahí están y son notorios. Creo que desde el momento en que el gobernador arribó en esta administración, uno de los primeros puntos que a través de la Secretaría de la CEPAF prácticamente era invitarnos al ahorro. Es decir, se quitaron los beneficios de los celulares, que en otras administraciones se gastaba muchísimo en celular, se regulan los viáticos. Hoy no puedes viaticar a diestra y siniestra, sino viaticas y hay que argumentar qué fuiste a hacer, justificar el viaje, qué logros obtuviste en beneficio de donde fuiste. Entonces, esa política de austeridad es la que nos ha llevado precisamente a obtener esos recursos al gobierno del Estado para poderlos implementar en otro tipo de políticas públicas que también vengan a resolver problemas tan fuertes y tan severos como es el desempleo. Oiga, pero por ejemplo, estos son los aportes que hace el gobierno, pero el gobierno también necesita el apoyo de la iniciativa privada. En muchas empresas, por ejemplo, Leticia Alejandre nos llama, ¿qué harán los jóvenes en un futuro para tener una pensión si en los trabajos no les dan seguro social? O sea, una cosa es que trabajes y que lleves a tu casa un dinerito, y otra cosa es que con el tiempo de trabajo en un futuro tú tengas una vida digna. Claro, de hecho para eso están diseñadas las leyes. Tenemos que vigilar nosotros como autoridad estrictamente que se cumpla la norma jurídica. Si el trabajador se contrata y tiene derecho al seguro social, mira, pasa algo muy curioso, el trabajador siempre tiene el temor de ir a denunciar, oye, si voy y les digo que no tengo seguro me van a correr del empleo. Claro. Ese es un temor que tienen ellos, pero la Secretaría tiene que idearse un mecanismo de tal forma que no se sepa quién denunció, quién hizo esto, para que el trabajador para que el patrón no tome represalias con el trabajador. Entonces yo lo que les invitaría, sobre todo a los jóvenes, es que cambien esa cultura, que no tengan temor a la denuncia. Si es un derecho elemental que ellos tienen, que lo denuncien. Pero ya habló con el patrón y el patrón le dijo, no te voy a dar seguro. Entonces nos corresponde a la autoridad tomar cartas en el asunto. Uno en contra del patrón. Ese es el punto. Por eso decía yo que cambiemos esa cultura. Hoy sí hay que denunciar indistintamente de si el patrón está obteniendo riqueza y ganancia, pues esa costilla de la productividad que generan los propios trabajadores. Entonces me aviento la el papel, riqueza, claro, el papelazo de se denunciar. aviente en la denuncia y nosotros tomaríamos cartas en el asunto para que se les regularice su situación. Mira,
Para el patrón es más fácil encuadrar en la ley y cumplirla que no cumplirla. Hoy las penalidades, las sanciones, sobre todo económicas, son muy cuantiosas. Es mejor que le paguen al trabajador su seguro social y que se eviten un problema. Imagínate un trabajador que no está en el seguro social y resulta que se muere en horas de trabajo y en las instalaciones del trabajo, ¿cuánto le generaría de costo por quitarse ese problema al patrón? Y a la inversa, si le da el seguro social, paga su respectiva cuota, es deducible de impuesto, se mete como gastos de operación y finalmente pues se compensa una cosa con la otra. Como que va de la mano esta política del trabajo con la economía con las políticas fiscales y las políticas económicas, pero en materia fiscal el empresario ¿tiene beneficios con estas reformas laborales? Porque estamos hablando muy del lado del que trabaja, pero ¿qué pasa con el que crea el trabajo? Por ejemplo, para un patrón, ¿qué beneficio obtuvo con la reforma laboral? Uno de los elementales es que te comentaba hace rato, antes el patrón en un juicio tenía que acumular salarios caídos y tenía que pagarlos. Hoy solamente máximo el tope es 1 año de salarios caídos en un juicio. De tal forma que el patrón ya sabe que si se va a juicio, para él poder deducir su derecho, finalmente en 1 año dice, pues ya calculo cuánto voy a pagar. Pero eso no significa que voy a perder o a cerrar la fuente de empleo. ¿Por qué? Porque en 1 año yo sé que cuánto le tengo que pagar, ya sé la cuantificación y con el riesgo o con la expectativa de que el patrón gane el juicio, ¿verdad? A ver, otro beneficio, dígame. Ese sería uno de los... El otro es la certeza jurídica que tienen ya ellos, ¿no? Obviamente el patrón dice la productividad, por ejemplo. Hoy el Comité Estatal de Productividad en Jalisco, que está integrado por autoridades, pero también con el sector obrero y patronal, tenemos que diseñar las políticas donde todas las empresas se metan a un esquema de productividad, donde las empresas se vuelvan más productivas, más rentables, pero también con esa visión. ¿De qué? De que el beneficio de la productividad sea compartido, es decir, yo patrón gano más, pero también le tengo que retribuir de mejor modo a mi trabajador. ¿Cómo entran en ese juego las empresas? Mira, lo importante aquí es que cada empresa, dependiendo de su giro o del tamaño también, ¿no? Supongo. Desde luego que sí. Ahí hoy las empresas y los sindicatos tienen que hacer una alianza estratégica, trabajando los dos con el personal, unos como representantes con los trabajadores y otros como patrones, para diseñar esa política e ir estudiando los procesos productivos, de tal forma que hagan esos mapeos productivos y que digan, oye, ¿cómo hacer para que en vez de 5 piezas de pan puedas generar 10? Es un ejemplo hipotético. ¿Cómo duplicar la productividad dentro de mi jornada laboral, que son las 7 horas y media? Hacerlo de mejor calidad para tener una mejor colocación. Desde luego, cuidando la calidad, claro, de los productos y servicios de cualquier empresa. Vamos a una pausa. Ya llegaron las llamadas, le damos salida al regresar. Ya volvemos. Vamos a darle salida a las llamadas. Mi esposo tuvo un aumento, dice Angélica Ponce, en su trabajo desde agosto, el cual pagaron a partir de enero. Sigue laborando y no le han pagado el retroactivo agosto-diciembre. ¿Qué puede hacer? Pues acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y con mucho gusto no solamente le asesoramos, si es necesario entablar alguna demanda para que el patrón le dé cumplimiento, también ahí lo haremos de manera gratuita y pronta. Ahora dialogue con su patrón y dígale cuánto tiempo lo tienen que esperar. De entrada, o si tiene sindicato también, a veces el sindicato es el que pacta a nivel cupular con el patrón en qué tiempo serían pagaderos esos retroactivos. Hay que buscarle salidas. O si hay contrato colectivo también. Ok, esta parte de llegar a la conciliación y arbitraje ya es como que la última parte, ¿no? No, de hecho, que la ciudadanía sepa que la autoridad está para servir y que lo hacemos con mucho gusto y que estos casos también pudiéramos citar al patrón, dialogar con él y darle un tiempo perentorio para que él cumpla con esa obligación contraída y que desde luego también que se le pague en forma inmediata al trabajador, ¿no? Dice Olivia Tobar, el trabajo es muy escaso y mal pagado, no hay prestaciones, es lo mismo desde hace 10 o 15 años. Anteriormente se asignaba a personas encargadas de vigilar las condiciones de los trabajadores. De hecho, todavía la Secretaría del Trabajo tiene, para eso están los inspectores precisamente. ¿Para qué? Para estar inspeccionando y vigilando. Déjame decirte, por ejemplo, Jalisco fue líder en la inspección a las empresas agrícolas.
Tan es así que aquí fue donde se destapó prácticamente en los trabajos de los jornaleros donde pescamos menores de edad. Sí. Hoy déjame decirte que una de las empresas que fueron de mayor importancia, a lo mejor puedo decir el nombre, Sí, adelante. la empresa de Bioparques, además de que se le multó, se le sancionó y que se fueron al juicio de amparo y finalmente ya no supe si prosperó o no, pero quiero decirte que hoy Bioparques es una empresa modelo. Le está cumpliendo a los trabajadores, no solamente, sino que les generó condiciones propias, salubres, para que puedan desempeñar sus actividades. Y déjame decirte que a raíz de eso, nada más para que dimensione la ciudadanía, 32,000 trabajadores jornaleros que no tenían seguro social, hoy ya gozan de esa prestación, es decir, se vuelven con un empleo formal. Y que no van y digno. vienen, porque esto de los jornaleros es temporal, entonces ellos tienen ya también una seguridad de que volverán, porque me imagino que son contratos temporales. Así es, ¿no? temporales, regularmente en el caso de ellos así Pero es. se enseña, a la gente, el mexicano se enseña a trabajar. Claro, y déjame decirte que muchos jornaleros es gente que viene de otros estados, Que por de cierto, Michoacán, sí, Guerrero, sí, desde sí. Veracruz, Tabasco, y vienen a buscar empleo aquí a Jalisco. Que por cierto, Marta Muñoz nos dice, es una vergüenza que la Secretaría del Trabajo no sabe dónde se encuentran los jornaleros agrícolas para que, de acuerdo a la nueva ley, obliguen a los patrones a que tengan contrato, prestaciones y beneficios de la ley. No es solo decir que se encuentra un niño, ¿qué se está haciendo con los jornaleros? Bueno, yo comparto, respeto su comentario, no comparto lo que dice en él, porque si algo te acabo de decir es que Jalisco fue líder en las inspecciones para los trabajadores agrícolas, que es donde mayormente detectamos problemas. Y quiero decirte algo más que eso, que si alguien conoce, en el caso particular de ella, alguna empresa que no ha sido inspeccionada por la autoridad, con mucho gusto que nos lo haga saber y que tenga la seguridad de que haremos lo que nos corresponde. ¿El operativo para contra garantizar. empresas que están contratando jornaleros de forma irregular sigue? Ese está vigente y no se ha parado. Déjame decirte que se han hecho más de 14,000, 15,000 inspecciones en lo que va del año pasado y ha dado muy buenos resultados. ¿Cuáles son las zonas más importantes así donde está puesto el ojo? Mira, regularmente, no tengo ese dato para decirte exactamente en dónde, pero sí son en los municipios donde regularmente están las empresas agrícolas, donde está a campo abierto, pues es ahí donde estamos poniendo todo ese énfasis para y la verdad, vamos a ponernos del otro lado. También hay empresarios muy mañosos, pues hay de todo y es bien difícil poderlos detectar, pero pues esa es su chamba. Así es, y así lo hacemos también nosotros, que tengan esa seguridad de que en el estado de Jalisco y particularmente en la Secretaría se está trabajando arduamente con los operativos para detectarlos. Más bien la invitaría amablemente que si ella tiene conocimiento de alguna empresa en particular, que nos lo haga saber y en forma inmediata ten la seguridad que el secretario instruirá a quien corresponda para que se haga y que el lo empresario no conducente. tenga miedo, porque la ley le estará dando estas ventajas de regularizarse. Así es. Sin castigarlo tanto como se hacía antes. Siempre fíjate que una de las cosas más bondadosas que tiene el patrón a través de la reforma, que hace rato nos quedamos en ese punto, Sí. era de que a través del reglamento antes las inspecciones ya eran directamente la sanción, hoy no. Hoy se hace una visita, se le invita, se le exhorta a que encuadre en la ley, que cumpla con las obligaciones que tiene, tanto con las normas de seguridad y higiene como las normas de salud, etcétera. Y bajo esas premisas se le dice, te doy un tiempo perentorio para que cumplas y te vengo a visitar después. Y va una segunda visita y luego una tercera, ya si después de la tercera no entiende, entonces sí ya aplican las sanciones del reglamento. A eso me refiero cuando somos Así es, mañosos y son en beneficios, sí. Lo ideal es que todo el mundo se encuadre en la ley, tanto patrones como trabajadores, y que busquemos esa armonización de los derechos y obligaciones de las dos partes. Para Consuelo Hernández, mi hijo tiene 2 años sin poder encontrar trabajo, no lo admiten porque ya tiene 42 años, no hay oportunidades. Que acuda al Servicio Nacional del Empleo y seguramente está? ahí encontrarán vacantes. Está en la calle ¿Degollado? Paseo de Gollado, Paseo de Gollado, número 54. Así es, ahí en la Plaza Tapatía, en zona céntrica, Ahí inmediatamente pregunte, yo seguro mucha gente le dirá dónde está. Inmediatamente ahí, seguramente ahí habrá forma de que le consigan un empleo de acuerdo a su Y perfil. de verdad que es bien importante que trabajo que tenga y trabajo que encuentre lo valore, en serio. Lo corrieron, no da su nombre, 4 meses antes de cumplir tiempo para su jubilación. Y casi 200 empleados están en las mismas. Fui a conciliación y me liquidaron. Hay muchas injusticias, es una discriminación a los adultos. ¿Se puede despedir a alguien 4 meses antes de su jubilación? Pues no, pues digo, se puede, tan se pudo, pero no es legal.
O sea, la ley establece que un trabajador después de 20 años de servicio difícilmente puede ser corrido de su empleo. O sea, tengo tantos años salvo trabajando, causas 4 muy meses graves, antes. que incurran en delitos, o sea, cosas de esa naturaleza, ¿Qué pero hizo? no, hay que checar a ver quién lo atendió ahí, si fue un convenio con su propio sindicato. Es que a veces los sindicatos son los que hacen las negociaciones directamente con el patrón, celebran convenios y van y ratifican ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Habría que checar, pero Pues con ya mucho se fue a gusto. conciliación y ya la liquidaron. Pero si hay alguna duda, bueno, de todas maneras, si hay alguna duda y estamos en tiempo y se pudiera hacer algo, con mucho gusto lo Si ya la invitamos. liquidaron, ¿puede? Si la liquidación está mal hecha y estamos en tiempo si tiene menos de un año y hay formas pudiéramos intentar entablar una demanda para el caso particular. Dice José Mendoza, debido a las reformas que favorecen a la codicia de los patrones, a los empleados no les alcanza para comer. La Secretaría no está cumpliendo. Bueno, igual. O sea, la Secretaría es un órgano fiscalizador, inspecciona y hace que se cumpla la ley. Y la Pero ley, acuérdese tampoco que podemos se obligar a un originó patrón que pague en el lo que no legislativo. pueda pagar, ¿verdad? O sea, no tenemos esa facultad. Me parece que estoy viendo que nadie está contento, ¿no? Ni el empleado ni el empleador. Es un proceso normal derivado de la nueva ley laboral con la reforma. O sea, teníamos una cultura laboral equivocada donde amañadamente, y lo digo con mucho respeto, era el Vox Populi, tú haces como que me pagas, patrón, yo hago como que te trabajo. Y hoy no. Hoy tenemos que, oye, patrón, ¿cómo le hago para producir más? Pero también págame más. Ok. Esa fue una de las Yo te doy, bondades tú que me das, trajo. porque Así es un ganar, estos no son ganar. amores, ¿no? Claro, claro. Porque a veces en los Ahora, amores, pues uno se tenemos aguanta. que buscar esa justa repartición de la riqueza también. ¿Cómo? Pues a través de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Pero es un proceso evolutivo que nos va a llevar tiempo para cambiar esa cultura. Imagínate, la anterior ley laboral estuvo vigente desde el 70 hasta el 2012, 42 años, pues toda una cultura laboral. Claro, hoy traemos que otro se chip. modifica la ley, tenemos que cambiar el chip de tal manera que encuadremos una nueva cultura donde patrón y trabajador se pongan de acuerdo junto con el sindicato y órale, ¿cómo mejoramos la política? ¿Cómo hacer que se vendan más productos y servicios de mi empresa para yo tener más rentabilidad? Lo que se me hace más grave es que no conocemos la ley. Eso es perjudicial para cualquier país y bueno, en nuestro país creo que mucho adolecemos de eso. Tratamos de desconocer la ley no por gusto, a veces porque no nos conviene conocerla o nos hacemos como que no la vemos. Pero afortunadamente el no conocimiento de la ley no nos exime de las obligaciones y de las responsabilidades. Rafael García, en un conflicto laboral, ¿qué se privilegia? ¿La productividad de una empresa o la dignidad humana del trabajador? De entrada van de la mano. Sí, pero pues, lo más valioso que tiene el ser humano es su dignidad. Y si el trabajo es digno, las condiciones son dignas, no debe haber una confrontación entre la productividad y ello. Si el trabajo es inhumano y atenta contra la dignidad del ser humano, no puedes hablar de productividad, porque una persona no va a gusto a trabajar. Y lo que se busca es ahora armonizar las relaciones obrero-patronal con un buen dote de confianza entre las partes para que, a ver, patrón, ¿cómo puedo yo, que soy el experto en el diseño de este trabajo, cómo puedo hacer yo? ¿Sabes qué, patrón? Si le inviertes en una computadora más, te vamos a producir tanto más. O en una maquinaria, no sé, en una panadería se me ocurre una mezcladora de harina. No es lo mismo estar amasando la masa de forma rudimentaria que si tienes maquinaria. Bueno, pues tiene que ver con la capacitación, que desde luego es importantísima, y muchos patrones no querían capacitar a sus trabajadores. ¿Cómo te digo que me produzcas más si no tienes la capacitación de vida? Cuando es obligación del patrón proporcionar la capacitación, y muchos patrones en lo anterior decían, ay, ¿por qué le voy a pagar si al rato lo capacito y luego se me va a otro empleo? ¿Por qué se le va a un empleado, a un trabajador, a un empleador? Porque no le paga correctamente, claro, o porque no le da las condiciones dignas, ¿verdad? Así Entonces es. el patrón tiene obligación de capacitar y el trabajador pues de tener lealtad cuando el patrón también le paga y le remunera su trabajo y su esfuerzo. Pusimos aquí en la balanza las dos partes. Claro. Ni a favor ni en contra, ni bueno ni malo. Así Simplemente es. pusimos las dos partes. Lo que puede pasar con un buen patrón o con un mal patrón, o puede pasar con un buen trabajador O con un mal trabajador también, ¿no? Pero la Secretaría, pues ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a trabajar a ustedes, denunciando, pidiendo ayuda y estando ahí en contacto. Y ten la ciudad que lo hacemos con mucho gusto, que para eso estamos.
Francisco Javier Valderrama Bautista, director general del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias. Al contrario, muy amable por tu invitación y estamos a las órdenes. Muchas gracias, que tenga excelente fin de semana. Usted también, pero yo lo espero en punto de las 13:30 horas en Noticias al Momento. Gracias. C7, Derechos Humanos.